Buenas. Pudiera hablar de muchas cosas, ¿verdad? Pero a veces lo que me queda es suspirar, 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 pensando en lo que nos tocó vivir y bueno, Dios es grande, Dios no se equivoca, Dios no es sádico para hacerme pedir a mí una cosa y para luego hacer lo que Él quiera. Simplemente el que se equivoca es uno a veces pidiendo lo que no es conforme al propósito de Dios en nuestras vidas. No podemos pedir algo que vaya en contra de las Escrituras, porque definitivamente Dios no va a escuchar. Pero a veces nuestro mismo dolor, nuestro mismo amor por la persona que está enferma, o por la persona que esté pasando necesidad, por lo que sea, nos hace pedirle cosas al Señor que no están bajo su voluntad. Entonces, no, se le va a uno, ¿no? O sea, es tanto el amor, la cosa o el afán, como yo con cuanto a mi marido, un hombre tan hermoso, tan bueno, hermoso por dentro y qué más que yo hubiera querido que se quedara conmigo. Pero Dios tenía otros planes. Y como yo creo en un Dios todopoderoso, yo hoy recibí una llamada de un hermano. Una llamada no, un escrito. Ya él me había escrito antes y ahora me escribió más largo. Y yo aprendí, cuando lo vi que era él, yo me alegré mucho. Alejandro fue un mayor. Yo sé, porque me lo han dicho algunas personas, que él no es bien visto en algunas personas porque creen que es religioso, porque creen que es muy riguroso, porque cualquier disparate. Yo en eso no me fijo. Yo me fijo en el corazón. Y él era un hombre, o es un hombre íntegro, hasta donde yo lo conocí y hasta donde creo que por lo que habló cuando me escribió. Se acordó de mí y ya eso es bastante. Mientras nosotros estuvimos en ese ministerio que se llama Ir y Predicar el Evangelio, mi esposo y yo aprendimos muchas cosas. Fuimos bien formados. Fuimos formados en integridad, en temor a Dios, en muchas cosas, aunque algunas cosas no estábamos de acuerdo, pero respetábamos, porque sencillamente él era más ducho que nosotros. Tal vez por los años y los estudios, pues ya yo me he preparado bastante y qué sé yo, y yo sé que él es un hombre bueno, un hombre de gran corazón, un hombre trabajador, un maestro de la palabra de Dios. Y Nelson y yo aprendimos mucho con él y fuimos verdaderamente ayudados por él cuando nos hizo falta en determinado momento. Y hoy recibí la alegría de recibir un escrito de él. Me dice mi hija de que ha visto muchos escritos, yo porque a veces no los quiero leer porque me entristecen y yo sé que todo lo que dicen allí es verdad, pero me alegra porque yo pienso que es Dios hablándome a través de cada una de esas personas. Y nosotros tenemos que mostrarnos santos. Y no solamente mostrar que somos santos, sino ser santos realmente aquí adentro en el corazón. Porque al que le interesa de que de verdad nos veamos santos es a nosotros mismos, ante el Dios Todopoderoso. Siempre y cuando hagamos conforme a las Escrituras. Siempre y cuando obedezcamos al Dios Todopoderoso. No es fácil seguir a Cristo, bien lo dice la Escritura, cuesta seguir a Cristo, sí. Pero, ¿por qué? Porque hay gente que definitivamente quiere entrar por la puerta ancha, entra a la iglesia y quiere hacer lo que le parezca, y entrar por la puerta estrecha con Cristo Jesús
es simplemente dejar de ser, como decía Juan Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y para que el Señor pueda crecer aquí adentro tenemos que menguar, dejar de ser nosotros, dejar de ser lo que antes éramos y dejar de hacer lo que antes hacíamos, que a Dios desagrada, aunque nos gustara mucho hacerlo. Tenemos que ser, porque nosotros somos salvos por gracia, no por las cosas que hacemos, sino porque a Él le plació en la cruz del Calvario, porque el Padre nos llevó de la mano y nos entregó a Jesucristo, porque hemos aceptado a Jesús como nuestro único Redentor y Salvador y nuestro único mediador para llegar al Padre, al Dios único, verdadero. No por obras, nadie se salva por obras. No por amar mucho nos vamos a salvar tampoco, porque si por amor yo hubiera podido darle la vida a mi esposo, qué bueno hubiera sido. ¿Cuántas madres no hubieran querido darle la vida a los hijos enfermos, alguna cosa? Pero una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que Dios decide. Y aceptar lo que Dios decide cuesta, porque a veces estamos tan aferrados a lo que nosotros queremos que se nos olvida que lo que Dios decide siempre es lo mejor. Siempre es lo mejor. Hay algunas personas que a mí me llama la atención un pasaje que leí, que por más que lo busqué, no lo busqué bien de verdad. Pero hay una parte aquí en la Escritura que dice, lo único que nos hace hijos, nos hace libres, es la luz, es la palabra de Dios. La gracia y la justicia se besaron. Lo que Dios hace y lo que nos toca a nosotros. Hay cosas que Dios hace que a Él le place, hay cosas que nos toca hacer a nosotros. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Leer las Escrituras, aprender de Él. Y lo único que te va a llenar de fortaleza es su gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Yo recuerdo que cuando fui a la UCI, que nos llamaron para decirnos que mi marido ya había partido con el Señor, yo no pude llorar. Mis hijos lloraban y lloraban. Y yo lo que hice fue alabar. Dios me llevó solamente a alabarlo y a decirle gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias porque te lo llevaste a una hermosa vida. Gracias porque le evitaste un sufrimiento mayor aquí en la tierra. Yo lo sé. Porque yo sé que todo lo que Dios hace, aunque no lo entendamos, es mucho mejor para nosotros y para el que está sufriendo en ese momento en una enfermedad o lo que sea que esté padeciendo. Pero hay algo que me llamó la atención. Dice por allí, antes, cuando la carne duele, es cuando hay lucha. Y antes leíamos en las Escrituras que se acostumbraba entre los judíos y que cuando uno iba a entrar a una casa, ¿verdad? Por ley judaica, costumbres de esa cultura, había que lavarte los pies o la persona mandaba a alguien para que le lavase los pies al invitado. Eso era una señal de respeto. Yo recuerdo, pasa que no lo busqué, de verdad no lo busqué,
Pero yo recuerdo que yo leí que Moisés, cuando vio la zarza ardiente, él veía que estaba prendida, estaba encendida, y Dios le hablaba. Y una de las cosas que el Señor le dijo a Moisés, le dijo que se quitara el calzado de sus pies, porque la tierra que estaba pisando era santa. Y yo dije que se quitara el calzado. A mí eso me dejó pensativa siempre. Pero hoy en día yo he entendido que a veces el calzado que te pongas lo usamos para no sentir las piedras que nos encontramos en el camino, para no sentirlas, para que no nos hagan daño en los pies, o para poder caminar y los pies no sufran. Y yo hoy en día entiendo, así lo digo yo, lo entiendo yo. Antes, cuando se reunían a hablar, se lavaban los pies antes de entrar a un hogar. Pero cuando tú estás descalzo, cuando tú caminas descalzo, lo digo yo, tú te cuidas hasta donde vas a pisar. Si no te quieres mojar, si hay agua, si hay piedras, si no quieres pisar las piedras para no hacerte daño, o no romperte si hay cosa hay en vidrio. Tú te cuidas más de caminar en la tierra cuando andas descalzo. El calzado para mí puede ser, a veces nosotros, yo creo de verdad, y eso fue lo que yo traté de hacer y he tratado de hacer todo este tiempo. Y todavía lucho con eso, porque mientras tenga vida, yo seguiré siendo discípula de Cristo. Nunca maestro. Porque Él me dice que ni Él mismo, cuando Él estaba en la tierra, se hizo llamar maestro, pudiéndolo haber hecho. Somos discípulos de Cristo hasta que Él quiera, hasta inclusive allá en el cielo. Porque nunca vamos a llegar a saber como Él sabe, como Él es. Hasta que Él lo disponga. Pero a veces el calzado puede ser, tú puedes estar calzada con la indiferencia. No te importa lo que la gente hable, no te importa o escuchar del Evangelio, eso no es contigo. O el calzado de la testarudez, te empeñas en qué es lo que tú crees que es, porque así te enseñaron desde pequeño. Y así es que es, y ese es el calzado de la testarudez que no te permite sentir lo que Dios quiere que sientas, que la carne te duela. Que la carne te duela, para que digas ay, Señor, perdóname, ay, cómo me duele, perdóname, perdóname. A veces Dios permite, Dios te quita el calzado para ayudarte a un mejor vivir aquí en la tierra. El calzado, mucha gente que se cree que usan el calzado de la sabiduría humana, que saben mucho, y como ellos saben mucho, miran con indiferencia y tratan con indiferencia, como dice Romanos 14, que el fuerte tiende a desdeñar al débil, el que come menos, y el débil tiende a juzgar al fuerte, el que sabe mucho o come más. ¿Y qué pasa con eso? Ese calzado es el que te está provocando que tú no sientas el dolor del débil, que seas indiferente, que no te muevas a misericordia, porque sencillamente no estás sintiendo, no te estás poniendo en los zapatos, en los pies del otro, que sí está sufriendo, que sí le está doliendo.
Y ahora yo entiendo por qué el Señor a veces te pide que te quites el calzado. Quitarte de la carne lo que a Dios estorba para ayudarte a seguir, a tener una vida en Él. Aquí donde estoy tengo un cuerpo roto, tengo el corazón roto, adolorido. Todavía sufro. Mi marido no tiene apenas una semana de haberse ido con el Señor. Pero me conforta enormemente saber dónde está. Yo me quito el calzado de mis propias creencias. Simplemente creo lo que dice la Escritura. Yo me lo quité el calzado de mis propias creencias. Simplemente creí a Jesús como un niño, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. A veces nosotros el Señor dice que la parte tuya que toca la tierra son tus pies. Son tus pies. Y espiritualmente hablando, el corazón. Por eso es que dice en Proverbios 3:24, si mal no recuerdo, dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero en otro versículo dice, el corazón es grande y es engañoso en gran manera. ¿Quién lo conocerá? Nosotros, o sea, espiritualmente, la parte más sucia que tú puedas tener es tu propio corazón, porque es tu propio yo, que dice o cree lo que le da la gana de creer y lo que le da la gana de pensar, porque así lo enseñaron de pequeño, porque así lo dijo la eminencia tal o la eminencia X. No. Y los pies es la parte que toca la tierra. Por eso es que el Señor dice que nos quitemos el calzado, limpiemos nuestro corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, eso está en Mateo 5 creo. Yo estoy ahora fortalecida por el Señor, porque definitivamente es Él quien me fortaleció. Porque le he creído a Dios y porque yo sé que yo le voy a ver el rostro a Dios y le voy a ver el rostro a mi marido algún día. Porque le he creído a Dios y solamente a Dios, en su palabra, por su palabra, no por más nadie. Porque aun cuando yo voy a alguna parte a escuchar a algún predicador, yo le digo, Señor, ábreme mis ojos y mis oídos espirituales y que yo solamente reciba lo que de ti viene. Pero para yo saber lo que de Él viene, yo tengo que haber leído las Escrituras. Yo tengo que haber conocido el carácter de Dios. Yo tengo que haber sido hija legítima del Dios Altísimo, porque Él solamente se va a revelar al que le ha creído, al que le ha seguido conforme a las Escrituras. Solamente se le va a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y hay una parte en que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios va a saber si yo hablo por mi cuenta o hablo por Dios. Solamente Dios se le va a revelar al que quiera hacer la voluntad de Dios. El que se quita el calzado de la indiferencia, de la soberbia, de las religiones, porque la religión en sí es mala. Lo dice la Escritura. Lo que te salva es la fe en Cristo Jesús. Lo que te fortalece es el gozo del Señor, cantándole, aún en medio del dolor, con lágrimas en los ojos, pero cantándole, adorándole. Y si no sabes cantar, alábale. Señor, yo te alabo, tú eres bello, tú eres hermoso. Si tú le permites al Señor y quitas de en medio ese corazón malo que no te permite adorar a Dios, Él va a poder fluir y va a poder hablar con el Dios Todopoderoso. Y cuando el corazón no puede hablar,
porque no sabe cómo expresar. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios se encarga de hablar al Dios Todopoderoso con gemidos indecibles, que eso solamente lo hace el Dios Todopoderoso a sus hijos. Gracias a todos por estar allí, acompañándome. Gracias por estar allí, dándome palabras de aliento, por amarme. Aunque no me hayan llamado, yo sé que hay gente que me ama bien. Yo lo sé, porque los conozco. Y Dios me da estas sorpresitas como la que recibí hoy con Alejandro y con Liliana y con otras personas que aparecieron de pronto. ¿Quién me las envió? El Dios Todopoderoso. Y eso a mí me conforma, me conforta. Para mí son ángeles enviados por el mismo Dios Altísimo, instrumentos fieles de Dios, que me sirvieron para hacerme crecer y para ayudarme y levantarme en este momento. Dios me los bendiga.